Y Ahora sí, bienvenidos todos a este espacio de 3 lecciones. Miguel, ¿estamos ya bien? ¿En vivo estamos bien? perfectos. Ah, Listo. bueno, Hola. maravilloso. Y hoy con una super invitada que es Carolina Angarita. Caro, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. No, divinos, gracias a ustedes por invitarme, me encanta. Bueno, y Miguel, como siempre, ¿cómo estás? Mi Muy bien, socio de esta Cristi. aventura. Afortunadamente, aquí vamos para adelante. Ah, bueno, súper. Caro, entonces, como te contamos, pues antes de arrancar, la idea es que arranquemos el programa de hoy con que nos cuentes un poquito sobre ti y sobre tu trayectoria y ya luego entramos en materia de las 3 lecciones. Entonces, ¿por qué no arrancamos por ahí? Cuéntale un poquito al público sobre ti y sobre por qué estás acá y yo voy a ir complementando por qué me pareció tan rico tenerte como invitada. Listo, tan divina. Entonces, trayectoria, me imagino, trayectoria profesional, si quieres por ese lado. Es libre, hay invitados que se van solo profesional, hay invitados que se van en general en su vida, o sea que dependiendo de lo que más haga como encaje con tu historia, tú decides. Dale. Bueno, entonces te voy a ir un poquito más atrás, te cuento súper rápido, soy la mayor de 4 hermanos, pero si alguien me pregunta públicamente, digo que soy la segunda y que mi hermano ya me pasó. Entonces, mantengámoslo en secreto entre nosotros. Secreto entre nosotros millones, no te Que, Muy preocupes. que no bien. salga de este grupillo de los miles que los siguen a ustedes. Bueno, papá ingeniero, ya nos acompañan ya no en forma física, mi mamá neuropsicóloga, ambos admirables, pues obviamente como todos admiramos a nuestros papás, ambos súper rebeldes. Mi papá era un genio para las matemáticas, absolutamente genio, le ganaba las calculadoras en cálculo mental. Y Wow. eso hizo que cuando estaba en el colegio, se graduó de 15 años del colegio, se lo pelearan Wow. dos de las grandes universidades de Colombia y él en rebeldía dijo, me voy para la Nacional, y entonces pues entró este muchachito de 15 años a la Nacional. Él se juraba que era el más rebelde, la casa de mis abuelos súper conservadora y él era el rebelde, el que hacía lo que quería, que se iba para la Nacional y llega a la Nacional y se da cuenta que de rebelde no tiene nada, pero Me eso sí le encanta. permitió entender el mundo diferente, ¿no? Porque él era el Una más godo de la perspectiva Nacional. distinta. Claro. Sí, sí. Y entonces, para resumirle la historia de mi papá, porque todo esto se une en quién soy yo, mi papá termina siendo el primer estudiante que fue elegido en el Consejo Académico, en el Consejo Superior de la Universidad, por voto de los dos lados, porque él entendió a los de un lado y entendió a los del otro por esa coincidencia. Por otro lado, mi mamá se había ganado todos los premios de la mejor alumna en los varios colegios que estuvo, porque mi abuelo viajaba entre Medellín y Bogotá, entonces se ganaba, a donde llegaba le daban algún premio. Y mi mamá, siendo muy chiquita, entendió que en esa época los hombres se casaban por las mujeres por la virginidad. Mi mamá le pareció ridículo, dijo, ¿cómo así? O sea, ¿y dónde queda quién es la mujer? ¿Y dónde quedan sus valores y su inteligencia y su capacidad? Entonces mi mamá cuenta que ella perdió la virginidad para que el hombre que la valorara no se casara por un pedazo de tejido que es el himen. Entonces yo No puedo vengo de creer. hija de dos rebeldes. Pero pues, wow, qué par de historias, pues, demasiado. Increíble. O sea, tu mamá, pues, me le quito el sombrero. ¡Qué Sí, impresión! divina, Me divina. Sí. Además, encanta. un ser, yo digo que es como de otro planeta, además tiene los ojos verdes, 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 y como dicen que el gen de los ojos verdes no es terrícola, yo digo, ya entendí por ahí por dónde viene. Bueno, el cuento es que soy la mayor de este par de rebeldes que se encuentran y se casan por lo fundamental, se casan por lo que hay detrás de ellos como seres humanos. Y desde muy chiquita, yo me acuerdo que yo creía en lo que nadie creía. Yo, por ejemplo, creía en la magia. Yo estaba absolutamente convencida que yo era maga. Y pues si ustedes me preguntan claramente, sí, yo hacía magia. Yo, por ejemplo, pues vivía en Bogotá. Bogotá llueve un montón y yo decía, no, ¿cómo así? Hay que parar la lluvia. Entonces yo así cantaba Sol Solecito con las manos así como si fuera una oración, con una fe, y se los juro que siempre, siempre, 10 15 minutos después, ¡pum! Paraba la lluvia, yo soy una maga, soy Soy una tesa. maga. Y así, por ejemplo, yo, por ejemplo, era medio vaga, aquí también entre nos de estas confesiones que hace uno, y entonces pues no hacía, yo llegaba al colegio a jugar a la calle con mis amigos y amigas de barrio, y entonces no hacía las tareas, no estudiaba para los quizzes, y entonces, pues claro, cuando llegaba al colegio me metía a misa de 7, yo estaba en un colegio católico,
me metí a misa de 7 y con la hostia en la boca, yo, Dios mío, please, que no me pidan la tarea hoy ni el quiz para mañana. Y Dios siempre me echó una mano. Total, yo pues cómo no iba a creer que tenía poderes mágicos. Claro, por supuesto. Sí. Haciendo fast forward, me gradué del colegio de 16 años, entró a la universidad, entró a estudiar mi comunicación social. Me encanta todo lo que estoy aprendiendo. Entonces viene una segunda etapa de mi vida en donde primero me iba súper bien y yo no sabía por qué, o sea, eso que sacaban el cuadro de honor, los primeros de la carrera, yo siempre estaba 1, 2 o 3 y yo, wow, y como que sin esfuerzo, como que me fluía porque me encantaba. Pero adicionalmente empiezo a descubrir un mundo maravilloso porque yo venía a un colegio de 40 horas a la semana, llego a la carrera y eran 23, me quedan 17, me meto al grupo de patinaje artístico de la Javeriana, me meto al grupo de teatro de la Javeriana, me meto a cursos libres de sociología y encuentro una cosa maravillosa que se llamaba Cátedra Galán. Y con Cátedra Galán, que era ciencias políticas, empiezo a hacer un programa de radio y entonces viene mi primer acercamiento a los medios de comunicación. Y un día va el que era el entonces alcalde de Bogotá, Jaime Castro, mi compañero que hacía el programa conmigo, me dice, voy a entrevistarlo, yo no podía, se me cruzaba con parcial. Él va, lo entrevista y en la primera fila está una gran periodista que se llama Nora Correa y Nora le dice a él, oye, me interesa que me pases tu hoja de vida para prácticas. Entonces él llega muy emocionado, mira lo que me pasó. Y yo le digo, ¿cómo así? Yo te ayudo a hacer tu hoja de vida y ahí debajito meto la mía. Y ahí va la mía. Obvio. Claro, y esta oportunidad, este papayazo, están las dos ahí pegadas, ¿no? Y la historia cuenta que ella trabajaba en Noticiero Krypton, nos fuimos los dos con nuestras hojas de vida, no nos pararon ni 5 de bolas, y más o menos a las 15 días ella se pasa a CMI con Yamid Amat, y le dice a Yamid, yo necesito practicantes, y Yamid le dijo, chévere, ojalá sea mujer. Entonces ella me llama y yo, de one, listo. 20 años regalada a trabajar en televisión con Yamid Amat de practicante. A los 4 meses de estar de prácticas, imagínate, a los 4 meses de estar de prácticas, me contratan, me pagan 200,000 pesos, que para mí eso era tocar el cielo. Hay alguna de estas tragedias, me mandan a hacer transmisión en vivo porque todos los periodistas grandotes que tenían como 30 años, que me parecía que yo nunca iba a llegar allá, entonces ellos los mandan las cosas serias y a la chiquita la mandan a la Cruz Roja y yo sostengo transmisiones en vivo. Bueno, eso me dispara, comillas, dispara, me suben a 600,000 pesos el sueldo. Después de ahí paso a ser jefe de corresponsales, y yo otra vez, todos grandotes de 30 y una chiquita de 20. De ser jefe de corresponsales, que me di cuenta que la mejor manera de ser jefa era hacerme como súper cercana y conquistar su corazón, y entonces yo los defendía en Bogotá, yo hay que publicar las notas, así fuera que salieran 20 segundos al aire, pero yo no dejaba que pasaran vírgenes, y entonces voy creciendo en CMI, entonces me nombran después editora de orden público, entonces era la peor época de esta Colombia que no nos queremos acordar. ¿Eso era en qué año, Caro? Mira, esto fue, yo entré a CMI en el 93. Ok. Yo de hecho entré y... Sí, en el peor momento. Claro, a mí me tocó de practicante recién entrada a la bomba del Centro 93. Claro. Wow. Y entonces, yo ese día también de practicante, pues todos los periodistas salieron como locos, todos sabían perfectamente lo que iba a hacer, y yo con un camarógrafo detrás llegué al lugar de la bomba, y de repente se me ocurrió, dije, ¿qué hago diferente? Y me metí dentro de una alcantarilla e hice la nota de qué pasó con los niños de las alcantarillas mientras la bomba. Y fue una nota completamente diferente a las típicas de las bombas de esa época. Qué bacano. Sí, era una época súper retadora, pero entonces, para hacer historia corta, yo tenía 24 años, ya llevaba 4 años en CMI, ya llevaba pues cubriendo tomas guerrilleras todos los días, y un día, mientras estaba redactando, dije, miércoles, ¿qué pasó? Me sentí sin color, me sentí gris. Dije, estoy redactando las tomas guerrilleras de memoria, solo cambio el nombre del pueblo, el frente guerrillero y el número de muertos, y esto no tiene sentido. Pues yo me metí de periodista para salvar el mundo, como todos nos metemos a nuestras profesiones. Claro. Entonces, a mis 24 años tomo la decisión de irme de Colombia. Y entonces... Claro, Benicia, me gustó mucho una cosa que dijiste ahí, es me vi gris.
Descríbenos un poquito ese sentimiento, porque yo creo que ese sentimiento lo siente uno pues varias veces en la vida y es súper importante darse cuenta de eso. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Que cuando uno está lleno de vida, uno está lleno de colores, uno está apasionado, con ganas, y de repente cuando empieza esa energía como a bajarse, cuando ya lo que uno hace no le empieza a hacer tanto sentido, es como si los colores empezaran a apagar y como si esa luz interna se fuera volviendo gris, que es el color antes de llegar al negro. Y entonces ese día yo dije, no, esta no soy yo no soy gris, necesito aire, necesito respirar, necesito reencontrarme. Y ahí es cuando cojo un avión, me voy para Londres con la excusa de aprender inglés. Mi colegio no era bilingüe, yo medio chapoteaba y toca aprender inglés bien. Y me voy a Inglaterra a aprender inglés bien. Y estando en Inglaterra dije, pues, o sea, yo vendí el carro y las 3 cositas que tenía, pero obviamente son libras esterlinas, eso no dio un brinco. Entonces empecé a cuidar chinos, a cuidar niños. Empecé a meserear, pésima mesera, no tengo nada que estar orgullosa de mí, pero le ponía mística, eso sí, la actitud sí la tenía. Y las propinas, pues no me iba tan mal, pero era un desastre. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo estaba en Londres, recién llegada, mi obsesión era sacar a mi familia de Colombia, porque yo decía, Colombia es un país que está loco. En esa cosa todos los días una toma guerrillera y todos los días muertos, 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 muertos. Y cuando estaba en Londres me empecé a reivindicar con el país, empecé a encontrar otra Colombia, que era la Colombia que vivía en Inglaterra, que se despertaba a las 3 de la mañana para estar a las 4 de la mañana limpiando los baños del metro o haciendo lo que nadie más quería hacer, con mística, con buena actitud, para ahorrar cada centavo y mandárselo a sus familias en Colombia. Y me empecé a reivindicar con Colombia, a reenamorar del país. Y entonces allá tuve una revista que se llamaba Panorama Latino, con Juan Salgado, también estuve en un programa de radio, también me volví la corresponsal en Inglaterra de CMI, aunque eso sí era delicioso, era Juan Pablo Montoya de la Fórmula 3000, Hamilton Ricard y un montón de noticias chéverísimas, eso sí era muy chévere. Sí. Y entonces, nada, pues estando en Inglaterra dije, no, ahora hay que hacer un máster, hice un máster en periodismo internacional, yo dije, me voy a hacer como la Oriana Falachi de los documentales, voy a viajar por el mundo. Y terminé mi máster, me graduó con honores, con toda esa vaina, el diploma morado, la cosa, y decido irme a Italia, regalo para mí, para aprender italiano, y me voy en efecto a Italia, y me levanto un novio chéverísimo, italiano, churrísimo, y llega diciembre, y entonces digo, no, toca ir a Colombia, a estar en Navidad con mi familia, vengo, me reencuentro, abrir la nevera y otra vez ver frutas y jugos naturales, eso es como lo máximo, y en enero, prendo un día el televisor y veo el terremoto del eje cafetero. Y empiezo a ver, sí, y empiezo a ver a mis amigas, a la Guri, a Vicky, a Darcy, digo, todas allá metidas haciendo reportería. Yo digo, ¿yo qué carajo estoy haciendo en Europa? Entonces le mandé un mensaje divino al novio italiano, chao pescado, fui, traje mis cosas y me volví a Colombia, volví a CMI, que había sido pues mi casa, en ese momento el director ya era Ricardo Santamaría, y arranco a cubrir proceso de paz de Pastrana. Carolina, Y luego, espera un dime. segundito antes de que entremos en esa fase. Yo quería hacerte una pregunta. Hay una circunstancia que a mí me llama mucho la atención de las personas que estudian periodismo, y es que de alguna manera, mejor dicho, no siempre son empleados del medio, sino que muchas veces pues les pagan por el trabajo que hacen o tienen un contrato de prestación de servicios o algo así. Eso digamos que les da mucha libertad para moverse de un medio al otro, pero también pues genera obviamente un desarraigo complejo. ¿Cómo fue ese regreso? O sea, tú regresas, o sea, te fuiste un día y dijiste, listo, vendí Sí. todo, me fui para Europa. En Sí. Europa dijiste, no, me está llamando nuevamente el país, entonces me devuelvo para Colombia. Y vuelves y llegas y vuelven y te reciben. Es decir, Sí. ¿cómo es eso? Yo siempre fui 100% empleada de los medios, yo nunca fui freelance. Ok. Entonces yo me fui, le dije, Yamit, deme un año de permiso. Obviamente me gasté 2 años y medio, estuve en total en Europa, entonces cuando volví ya no tenía ni qué permiso ni qué carajo. Pero de hecho cuando estaba en la mitad de mi máster me llamó Yamit, mire, vamos a montar los canales privados, necesito que se venga Caracol a trabajar conmigo.
Y yo, pero Yami, estoy en la mitad de mi máster, no le gustó ni 5. ¿Qué hacemos? Bailas. Ah, Y sí. entonces, pues yo No, termino mi máster, aquí estoy. Entonces, cuando Claro. regresé a Colombia, pues yo fui a visitar CMI, que era mi casa, y estaba Ricardo Santamaría y me dijo, quédese. Y yo, de una. Entonces, para mí fue realmente, yo digo que son los hilos invisibles de Dios que nos va Ah, llevando pero por donde. y Yamil ya estaba en Caracol. Y Yamil ya estaba en Caracol. Entonces Ok. yo fui igual, lo saludé, a full abrazo, como la quiero, usted divina, pero con el ego herido aquí entre nos. Todo esto es aquí entre nos. Entonces, no, por yo lo quiero supuesto. mucho y él también, él también, yo sé que también. Entonces, nada, para mí realmente fue como muy fluido. La verdad es que hasta ciertos acontecimientos que les contaré más adelante, toda mi vida era como el río, ¿no? Fluyendo, fluyendo. Y entonces vuelvo y como les cuento, termino cubriendo el proceso de paz de Pastrana. Y un día en Palacio me encuentro con la Guri. Y la Guri me dice, no, estoy muy cansada porque estoy trasnochando con la noche de RCN Ujú. y estoy madrugando a trabajar con Julio en la FM de RCN. Me dijo, yo ya le dije a Julio, pues que no doy más y yo me quiero retirar y concentrarme en lo mío. ¿A vos no te interesaría? Y yo, pues sí. Entonces me dijo, te invito mañana. Vení, te invito mañana. Allá llegué, me senté y empecé ese día, pues de invitada. Estaban invitando un montón de gente para probar y yo arranqué. Y entonces los oyentes dicen, no, ¿qué es esa voz de esa niña tan linda? Y yo, voz linda, yo, pero les gustaba. Y Julio al final del programa me dijo, listo, se queda. Y yo, bueno, entonces empezó una época de mi vida en que trabajaba desde las 5 hasta las 10:30 de la mañana con Julio en radio, siendo la voz femenina del programa. A las 10:30 de la mañana salía para CMI, que seguía haciendo cosas. Luego eso lo reemplacé por RCN Televisión, que me invitó a trabajar como subdirectora de los noticieros de fin de semana. Entonces era de miércoles a domingo RCN Televisión, de lunes a viernes hasta las 10:30 de la mañana la FM de RCN. Y los lunes y martes en la tarde me llamó Julio Sánchez, papá, e invitó a que yo manejara el programa Panorama. Él era, digamos, como el director y yo era la Sí. subdirectora que realmente pues hacía la estructura del programa y todo. Entonces trabajaba 7 por 24, Wow. pero, workaholic, pero era tan feliz que no me daba cuenta. O sea, yo era feliz en lo mío. Claro. Entonces no me Pero daba y cuenta. ahí estabas como todavía en los 20, pues tendrías que 28 años. Sí, tendría 28 años. De hecho, lo sé porque cuando cumplí 29 años regresó Noemí Sanín al país. Noemí había tenido una campaña que había perdido, pero había terminado súper alto. Se había ido a Boston a estudiar y volvía. Y Noemí volvió. Yo estaba, como les cuento, con los noticieros de fin de semana de RCN y hacía investigaciones especiales. Y entonces llegó Noemí y dije, voy a entrevistarla. Y yo fui, la entrevisté y fue una entrevista maravillosa. Y ella habló con absoluta libertad y eso dio, pero noticia, bueno, total, abrimos con un extra el noticiero más impresionante y al día siguiente me llama Noemí y me invita a trabajar con ella como jefe de prensa y de comunicaciones de su campaña presidencial y yo, pues dije, pero a ver, ¿por qué no hacerlo? No estoy casada, no tengo hijos, me puedo dar el lujo de meterme en una campaña, aprende un montón, es otro campo del periodismo y me fui. Vení, y ahí qué decían el par de revolucionarios de la casa, los papás. No, mis papás felices, mis papás, toda la historia de las rebeldías porque en todo me apoyaron. Me acuerdo que cuando yo era chiquita, yo quería escandalizar a mis papás y yo decía, mamá, me voy de monja. Y mi mamá, mi amor, si eso te hace feliz, vete de monja. Y yo, ¿cómo así? Entonces me voy de prostituta. Mi amor, si eso te realiza No en te la hace vida. feliz. Pues me dieron dos cosas muy potentes que fue libertad, pero responsabilidad. A los 6 años me entregaron la llave de la casa. Entonces yo a los 6 años, con la llave de la casa, adquirí un nivel de responsabilidad brutal. Entonces tenía libertad y tenía responsabilidad. Entonces, digamos que o sea, la influencia de mis padres me marcó toda la vida, no para ser rebelde, sino porque me abrieron la mente, me sacaron de un montón de prejuicios, me abrieron la mente, realmente eso es lo que yo les agradezco a ellos más, además de los valores, los principios, mil cosas más, pero me abrieron la mente a que no hay límites ni que hay imposibles, a que todo es posible desde su Qué rebeldía. bacán. Sí, Me entonces para mí encanta. eso es uno de los mayores regalos de mis dos papás que pues que los quiero y los admiro y a mi papá aunque ya no está en forma física, lo sigo sintiendo y lo sigo viendo mucho. En sueños sobre todo me lo encuentro. Pero bueno, esa es otra historia. No he terminado la trayectoria, voy a echarle carrerita. Tranquila, hágale, hágale, hágale. Bueno, entonces historia corta,
estaba trabajando con Noemí Sanín en su campaña presidencial, se acaba la campaña, perdemos, nos gana Álvaro Uribe, ahí me quedan grandes lecciones también, y me llaman otra vez de RCN Televisión, entro al sistema informativo y me ofrecen la producción ejecutiva del sistema informativo. Entonces, la primera vez que salgo del rol de periodista al rol ejecutivo, pero eso dura 8 días, porque a los 8 días la persona que va nombrada como vicepresidenta de programación, pues por algún motivo deja de serlo y me ofrecen la vicepresidencia de programación y mercadeo del canal de RCN. Y entonces es de ese tipo de cosas que yo he hecho muchas veces en la vida, que por dentro me muero el susto, pero por fuera mi voz dice, listo, me le mido. Y por dentro miércoles, ¿y usted en qué se metió? ¿Y ahora qué va a hacer? Y la otra voz dice, fresca, que eso lo consigue. Y entonces las voces positivas dice, pues búsquese a alguien que le enseñe. Y así. Entonces me voy de vicepresidenta de programación. Entonces esto me acuerdo, ahora volviendo al tema de la edad, tenía yo 30 años, yo cumplí los 30 con Noemí. Cumplí los Ah, 30 siendo directora de comunicaciones y prensa de Noemí, y entonces tenía 30 años cuando se acaba la campaña y entro a RCN como vicepresidenta de programación y mercadeo. Y estando ahí, empiezo a tener como los primeros vestigios de que había cosas que no fluían tan fácil. Por ejemplo, una niña de 30 años como vicepresidente de un canal de televisión, pues empieza a generar suspicacias y es como así, ¿y esta por qué la nombran? ¿Por qué la nombran? Y empiezan los chismes y empiezan las mentiras y yo como que muy tranquila en la vida, como que no me daba cuenta y de repente empiezan a llamarme amigos de diferentes medios, oiga, aquí nos llegó esta información, amigos míos me decían, sabemos que eso no es así, pero nos llegó el chisme. Y entonces empiezo a entender lo que es la envidia y me hace daño y me duele. Y sobre todo Claro. me duele casi que ni por mí, porque igual el que nada debe, nada teme, pero me dolía, yo decía, donde mi familia que me crió tan bien, mis papás que son tan transparentes y tan buenos y tan lindos en la vida, oigan esto, pues les va a causar dolor. Pero entonces este fue un primer momento de súper aprendizaje y entendí después de verdad que literalmente la envidia es mejor despertarla que sentirla. Y después les contaré porque yo también sentí envidia, ya les contaré esa historia. Pero lo cierto es que finalmente como cogí correa, como dicen, cogí correa, maduré un poquito así y, y nada, empezó a irme súper bien en RCN, el canal crecía, el rating crecía, trabajamos en equipo maravilloso, hicimos unas cosas increíbles y luego empezó el mundo digital como a andar así, una velocidad así, y entonces uno en televisión, chiqui, 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 el mundo de los... Y entonces yo dije, miércoles, esa vaina está buena, esta vaina está... Y entonces, pues digamos, yo ya de alguna manera estaba, manejaba el tema con un dedo, ya no estaba tan reto. Entonces me senté con mi jefe, el doctor Ardila, y le dije, ¿por qué no hacemos algo en el mundo digital? Entonces terminó eso en la primera agencia que tenía un concepto que es One Stop Shop, primera agencia digital que tuvo ese concepto y se lanzó Innova. Yo fui la primera presidenta de Innova. Eso era como una casita que fuimos creciendo, creciendo, creciendo. Llegó a ser la primera agencia digital del país en tamaño. Cuando Qué salió la chévere. lista, no me acuerdo si en portafolio, en dinero de las agencias de publicidad más grandes, nosotros vernos ahí en la lista por encima de un montón de monstruos. Claro, genial. Y eso fue increíble. Y luego de ahí pasé a ser la cabeza de un grupo, porque entonces, ¿qué pasó? Montamos la agencia y empezamos a traernos talento, talento por todo el país, y de repente unos de esos talentos tenían ideas de emprendimiento, y entonces esto terminó convirtiéndose en una incubadora de empresas. Entonces ya no era solo la agencia, sino varias empresas, y ese grupo lo manejaba yo. Y un buen día, yo iba a los foros económicos mundiales y conocí a Adriana Noreña, que era la presidenta, sigue siendo, de Google para Hispanoamérica, para Latinoamérica, y un buen día me llama y me dice, oye, ¿no te interesaría venirte para Google? Y yo, cuéntame más. Y entonces me dice, mira, estamos buscando a alguien que sepa de televisión, que sepa del mundo digital y que sepa de emprendimiento, y tú reúnes las tres cosas. Entonces hago el proceso, me quedo con ese cargo y entro a Google. Y Google es una empresa absolutamente maravillosa. Yo le agradezco infinito porque aprendí un montón de cosas, pero ahí fue llegó que un nos momento, conocimos. sí, llegó un momento en la vida, Cris y Miguel, que me hacía falta el contenido.
El rol de Google de verdad lo agradezco infinitamente. Es un rol muy chévere de relacionamiento con CEOs para ofrecerles soluciones desde Google a los problemas de las empresas, pero me hacía falta el mundo de la creatividad, el mundo del contenido. Y en ese momento aparece Discovery, me ofrecen ser la cabeza de Colombia. Desde Colombia se manejan, por ejemplo, en contenido 15 países. Desde Colombia hay un hub de operaciones de 42 señales. Bueno, ahora con Warner todo se mega multiplicó por 1000. Y me ofrecen también ser la cabeza de estrategia digital para ¿Y Latinoamérica. eso es en qué año? Eso ya es hace muy poquito. Esto fue en el 2010. Yo entré a Google en el 2015 y en enero del 2018 entró a Discovery. Ya, sí, porque yo tengo en mi cabeza la idea de que la llegada de los canales internacionales como a ubicarse aquí en Colombia y demás no es tan, pues es bastante reciente. Sí, aunque yo no fui la primera, ya Discovery estaba instalado, ya tenía oficinas, ya había tenido una cabeza. Entonces yo llegué ya cuando la empresa estaba armada y el equipo estaba armado. Obviamente Ya, crecimos el equipo, lo rearmamos, hicimos el hub digital para Latinoamérica en Colombia. Entonces fue una época muy chévere, pero, y ahí viene el tema, mi alma me estaba llamando y me tocaba así la puerta, desde hace varios años. Y yo al principio no le paraba bolas, luego me pasa una serie de cosas donde la vida se me derrumba, empieza por el cáncer de mi padre, que lo encuentran con más de 100 metástasis, luego sigue mi divorcio, luego sigue una quiebra económica y luego sigue problemas, digamos, por primera vez en la oficina. Entonces, para hacerles la historia corta, yo ya me he dado cuenta que yo tenía un llamado a una cosa diferente, pero uno, la comodidad jala, dos, el miedo atemoriza. Yo decía, yo sí me retiro del mundo corporativo, ¿y qué voy a hacer? ¿y Y qué? sobre todo, ¿cómo a ganar plata? Ujú. Entonces, yo venía como sabiendo cuál era mi llamado del alma, pero venía como aplazándolo entre las zanahorias que me llegaban, los premios, los bonos, etcétera, y los miedos. Y saliendo pues de una serie de deudas que en las que me había metido pues en la época de todo la crisis que fue entre el 2012 y el 2014. Entonces, historia corta, tomo la decisión el 31 de marzo del 2021 de renunciar al mundo corporativo, dedicarme después de 27 años a mi llamado del alma. Y eso es lo que hago hoy. Entonces tengo un proceso que se llama Forja el Camino de la Magia, que es presencial, grupos pequeños, inmersión profunda, transformativa. Etapa 1 reseteamos a la gente. Cada etapa es de un jueves en la noche o un domingo en la noche. Entonces etapa 1 reseteamos a la gente. Etapa 2 vamos mucho más profundo en encontrar quiénes somos y trabajamos con un método de 10 pasos que le salvó la vida a uno de nuestros partners en Forja en la India. Y en la etapa 3 hacemos magia pura. Yo a todas estas investigué mucho de magia porque cuando tuve la época de la crisis, muy brava, cuando el mundo del castillo que había armado se me derrumba, que es lo que les cuento, la quiebra económica, la muerte de mi padre, el divorcio y problemas en el trabajo, me reencuentro con quién soy yo, que es un proceso súper lindo, y me reencuentro con la niña maga. Y entonces digo, ¿y qué tal que la magia exista? Y me acuerdo de mi mamá hablándonos del cerebro humano y pintándonos cerebritos en la servilleta que yo nunca le paré bolas, y digo, ay, miércoles, eso como que sí era importante. Y empiezo a estudiar de física y digo, la magia sí existe y sí es posible, y empiezo a hacer magia. Y así es como pasó el peor momento de mi vida, donde estoy hoy, que es el mejor momento de mi vida, siguiendo el llamado del alma, monetizándolo, porque es que la espiritualidad tiene todo que ver con la abundancia, esa vaina que nos metieron que la espiritualidad es igual a pobreza, es una mentira de esas gigantes, Sí. monetizando mi llamado del alma y sirviendo a muchas mujeres, acompañándolas en procesos, sobre todo a mujeres líderes que fueron como yo, o que están donde yo estuve hace unos años, que sintiendo el llamado del alma, con miedo de salir, diciendo yo aquí soy muy buena, pero quién sabe si seré buena allá afuera, y entonces creé un proyecto que se llama el Lead Women's Club, el Club de Mujeres Lead, literalmente iluminadas, el pasado de Light, Lead, pero Lead también significa L de libres, I de impactando y T de transformando. Mujeres que quieren ser libres, impactar y transformar al mundo siguiendo el llamado de su alma. Entonces, para ellas creé este programa donde está el método del plan A, cómo dejar de vivir en plan B, la vida que creemos que nos toca y que nos atrapa, cómo salirnos de la rueda del hámster en la jaula y empezar a vivir nuestro llamado del alma. El método de plan A, tenemos seguimiento todo el año con coaching grupal, masterclasses de mentalidad, masterclasses de negocio, masterclasses de marketing digital, masterclasses de cómo escribir y publicar
libros bestsellers, masterclass de cómo ser conferencista exitosa, masterclass de cómo poner programas de mentoría o de coaching online, cómo venderlos, cómo conseguir clientes, etcétera, para servir al mundo. Y una Genial. comunidad de mujeres poderosas, chéveres, donde hacemos networking, sororidad, apoyo emocional, compartimos best practices. Tenemos 2 encuentros internacionales, el primero en mayo en Punta Cana, el segundo en octubre en Cancún. Entonces, con esos 3 pilares, el método Plan A, el coaching grupal y las masterclasses en vivo, y todo el tema del poder de la comunidad, a eso estoy dedicada ahora, a Forja y a LIT, mis 2 grandes proyectos de propósito de vida. Y en esas estoy, y ya por fin terminé todo este cuentazo. No, Caro, pues yo te digo que estoy aquí, pues, además, hay una casualidad que me encanta y es que Miguel es mago. Los magos, entre magos nos entendemos muy bien, muy bien. Sí, la magia ha sido mi hobby, mi pasión desde que tenía como 5 años. Muy bien, muy bien. Que mira, la magia sí existe, que es mi libro. Absolutamente. Muy bien. Claro, bueno, entonces entremos en materia de las 3 lecciones y cuéntanos un poquito las 3 lecciones que nos vas a compartir, cuál es como ese tema general que las agrupa y arranquemos de una con la primera. Pues realmente el tema general es la magia de la vida, la magia superpoderosa, que se parece mucho a la magia del ilusionismo, porque es que vivimos cargados de ilusiones. Entonces, vivimos cargados de ilusiones en 2 sentidos, las ilusiones de lo que quiero lograr, nuestros anhelos y nuestros sueños, y las segundas ilusiones son las mentiras que nos echamos en las películas mentales. Entonces, de hecho, mi primera lección es todo lo que tiene que ver con nuestra mente. Es decir, lección número 1 me tardó entenderla, pero es el 100%, no el 99, no el 98, el 100% de lo que vivimos, el 100% de lo que experimentamos, lo hacemos en un solo lugar, que es nuestra mente. Y esto es poderosísimo, porque si lo entendemos de verdad, podemos cambiar nuestra vida, porque hay que cambiarla acá. Cuando uno cambia acá, y esto lo dice la neurociencia, lo dice la ciencia clarísimo, cambia afuera todo. Ahorita vamos a ahondar. Entonces, lección número 1, el 100% de lo que vivimos, lo vivimos en un solo lugar, que es nuestra mente. Segunda lección, ¿queremos libertad? ¿Queremos libertad? Siguiendo el llamado de nuestra alma, es el camino a la libertad. Mientras seguimos el llamado del alma, experimentamos libertad. Para mí la libertad es uno de los valores supremos. Entonces esa es la segunda lección. Y la tercera, evidentemente, es la magia sí existe. Cuando nos dicen, no, la magia no existe, lo único que existe es sangre, sudor, lágrimas, lucha, sacrificio, el sudor de la frente, esfuércese, mija, sacrifíquese. Nos engañaron. Hay otra manera, que es la manera fluida, que es la manera desde la liviandad, que es la manera de la magia. Entonces esas son mis 3 lecciones. Claro, y me encanta, y ¿por qué no nos cuentas de pronto como una anécdota o una historia de cada una? Arranquemos con la primera, que es la del 100% de lo que vivimos está en nuestra mente. Mira, eso te podría contar 1000 anécdotas, pero quiero hablarte particularmente del tema del miedo. Porque digamos que hay 2 tipos de miedo. El miedo como emoción básica humana, que es que si mi vida está en peligro, pues siento miedo, eso es un miedo inevitable. Y el miedo que experimentamos casi todos los días, por no decir que todos los días, que es un miedo mentiroso. ¿A qué me refiero? Y con mucho respeto, porque yo también he estado muchas veces en situación de miedo, y ya voy para la anécdota. El miedo mentiroso es el miedo ilusorio, el que nos inventamos nosotros, porque pasó algo afuera, hay una circunstancia externa, yo no controlo, pasó algo afuera, un hecho afuera de mí, inflación, recesión, la política, lo que quiera, y eso que yo no controlo hace que yo creo solita en mi cabeza un pensamiento. Ese pensamiento me trae otro, y cuando menos me doy cuenta, soy una directora de Hollywood con una película mental terrible en mi cabeza que me genera una emoción de sufrimiento, de estrés, de preocupación, de angustia, lo que quieras, que a su vez me generan una acción que es desde un lugar que no es el lugar ideal porque es el lugar del miedo, y termino teniendo resultados producto del miedo. Entonces, el día que yo entendí esto fue como, wow, esto es la bomba. Si yo cambio mis pensamientos, voy a cambiar mis emociones, voy a sentir diferente. Y si yo siento diferente, wow, yo puedo actuar desde otro lugar.
y voy a tener resultados diferentes y esto para mí fue... Y el ejemplo concreto te lo pongo con el miedo que yo tenía económico a renunciar a mi zona de confort. Yo tenía mucho miedo porque yo decía, Es un yo en miedo el muy mundo corporativo, común. Es un miedo muy sí, común de todos los que estamos en el mundo corporativo. Un miedo sí, súper común. sí. Y yo decía, yo aquí, yo me la sé. Afuera, ¿cómo será esta vaina? Y yo tengo una hija, y con que tiene un papá maravilloso, pues uno es mamá y entonces la cosa de mamá. Entonces yo tenía mucho miedo a renunciar a seguir mi llamado del alma por la incertidumbre de qué iba a vivir. Y una vez, saliendo de un retiro espiritual de Brahma Kumaris, yo iba en un bus, y entonces eso que recuesta uno la cabeza contra la ventana, así como medio en automático, y venía pensando, el diálogo mental, ¿no? Y entonces yo no puedo renunciar, y entonces ¿qué voy a hacer? Y pero yo quiero renunciar, pero ¿y entonces de qué voy a vivir? Y de repente hubo como un silencio en mi mente un segundo, y oí una voz. Y la voz me dijo, y es una voz aquí adentro, me dijo, si nunca te he abandonado, ¿por qué te habría de abandonar ahora? Y yo, me llegó un pensamiento diferente que me trajo una paz, una emoción diferente y una certeza diferente. Y entonces yo llegué a Bogotá y dije, tiene razón la voz, tengo que confiar. Y empecé y además confiar, la palabra confiar viene de cum fidere, con fe en lo que no veo. Y decidí confiar y entonces hice mi plan y pude finalmente salir del mundo corporativo, pero duré 7 años con miedo. Pero el día que entendí el poder de nuestros pensamientos en nuestra cabeza, y yo creo, además, que la voz de Dios nos habla a nosotros y Dios nos habita y habitamos en Él. Yo creo, esa es mi creencia y además lo siento profundamente. Entonces, si nos silenciamos ese ruido mental en automático, nos regalamos tiempo para parar, respirarnos, hacer pausa, vamos a poder oír esa voz de sabiduría adentro. Entonces, ese pensamiento que nos llega, que es diferente, automáticamente encadena pensamiento, emoción, acción y resultado diferente. Entonces, ese es el ejemplo que te puedo dar y la certeza que el 100% de lo que vivimos y de lo que experimentamos está acá. Me estás dando pie te quiero hacer dos preguntas. Una que te iba a hacer hace un rato, pero aquí quedó mejor. Cuando tomaste la decisión de irte para Londres, tú lo contaste como una decisión muy fácil de tomar y muy rápida. Entonces, pero esas son decisiones que uno a veces pues procesa y se toma un tiempo y prepara el viaje y bueno, y hace las cosas con calma, o a veces también son decisiones que uno toma en un 2x3, ¿cierto? Y ahora pues estabas contándonos que cuando estabas en ese proceso de decir, oiga, yo quiero hacer algo distinto, pero tengo miedo. Entonces mi pregunta es, ¿cuál fue como el lapso para la toma de la decisión del viaje a Londres y qué tanto fue el lapso para la toma de la decisión de decir, bueno, renuncio el 31 de marzo? Siendo dos momentos de tu vida distintos, por supuesto, que involucran circunstancias alrededor tuyo distintos y variables adicionales pues en una ecuación. Pero ¿cuál fue como la diferencia entre el uno y el otro? La de los 24 años, que fue la de irme a Londres, la tomé realmente rápido, realmente fácil. O sea, yo todos los días ver una toma guerrillera diferente, sentir mi cuerpo gris, dije, tengo que actuar rápido. Entonces, rápido de verdad es que fue que entré en internet, busqué clases de inglés, me matriculé, o sea, todo lo hice muy rápido, la de Inglaterra, a los 24 años. Esta me costó más y me costó más desde el momento en que yo entendí que yo había venido al mundo a despertar la magia en los demás, a potenciar la magia en los demás, a que los demás se dieran cuenta que la magia existía, que no hay límites y que la física lo dice y que lo dice la ciencia y que la sabiduría ancestral no lo ha venido diciendo mucho antes que la ciencia. Yo dije, yo tengo que explicarle al mundo esto y tengo que explicarle que la magia se puede hacer. Yo entendí que esa era mi misión. Pero entre eso y la salida finalmente del mundo corporativo pasaron 7 años. 7 años. 7 años. Yo empecé a dar pasos. O sea, cuando yo descubro todo eso, mi crisis fue 2012 a 2014. 2014 encuentro mi razón de ser
2014 abro mi fundación que se llama Fundación Conexión Bienestar para conectar el conocimiento con la gente. Yo me atrevo a decirle a mi jefe, renuncio, me quiero dedicar a mi propósito de vida. Y mi jefe me dice, ¿y usted tiene deudas? Y yo, uy, sí, un montón. ¿Y va a trabajar en una fundación que nadie conoce y la va a armar de cero? Y yo, pues sí. Me dijo, mire, yo no le recomiendo, yo por lo menos trabaje medio tiempo. Entonces yo le dije, bueno, listo, tienes razón. Entonces me bajé el sueldo a la mitad, empecé a trabajar medio tiempo para dedicarme a mi propósito y ahí fue cuando me aparece Google y entonces es el dulce acá y yo les quiero ser muy honesta. Yo al principio, yo decía, no, 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 yo tengo que seguir con mi propósito, Google no, Google no. Y la gente me decía, pero es que es Google. Y yo no, pero ¿y mi propósito de vida? Pero una noche me acosté a dormir así como pensando qué hago y yo sentí en sueños como si Dios me hubiera como cacheteado, me hubiera dicho, mire niña, usted todavía no está lista, usted todavía le falta entender unas cosillas, ponga las pilas que le estoy poniendo algo importante para que usted crezca y entienda. Y yo me desperté sintiéndome de verdad como cacheteada, como, ay, a ver. Y entonces ahí pues tomé la decisión de aceptar Google. Y cuando yo estaba en Google, también al final un poco yo sí sentía que quería otra cosa, entonces decía, ¿será que me voy ya a la fundación? Y me aparece Discovery y yo, honestamente, yo fui al proceso con Discovery súper relajada, o sea, en vez de ellos hacerme la entrevista, se las hice casi que yo a ellos y yo decía, "Ay, bueno, ¿y cuál es el propósito de Discovery? A ver, ¿y cómo están ayudando al mundo ustedes? A ver, ¿qué hay detrás del negocio de verdad? Y entonces tuve unas conversaciones súper profundas con el que fue mi jefe, con el que fue el jefe de mi jefe, que era el presidente de todo Discovery Internacional, con el CFO, un gringo. Yo dije, no, este sí me va a clavar a números. Terminamos hablando de salvar los tigres en Qué Asia. bacano. O sea, y Me el jefe de mi jefe morí. terminó hablando de que una vez que el mentor de él le dijo, y cuando llegues al cielo y te pasen al tablero, ¿qué vas a decir? Entonces yo digo, pues si a pesar de todo esto, que en vez de entrevistarme los entrevisté yo y que mi tema no fue de negocio, sino de propósito de vida, me contratan, es que hay un mensaje y me Claro. contrataron. Pero el día que yo entré a Discovery sabía que era la última vez que iba a estar en vida corporativa. Entonces, por eso se me fueron yendo los 7 años. Y yo puse fecha de salida 30 de marzo del 2020. Y adivina qué pandemia ocurrió 2 semanas antes. Ay, Dios Entonces, mío. Sí, ni claro, modo. era. No, espere, Entonces, mijita, espere un añito más. sí, pero además es que yo dije, pues como esto va a durar 2 semanas, Pero, pues me espero las pero 2 semanas. digamos que no sé si la expresión sea correcta, pero digamos que en esa apertura de alma en la que tú estabas en ese momento, yo creo que haber trasegado pues por el confinamiento y por la pandemia y estando en un medio de comunicación, yo creo que debe haber sido una experiencia también muy enriquecedora para tu proceso, ¿o no? Sí, sí, y así lo veo con claridad hoy. En ese momento, pues yo no pude renunciar, las 2 semanas se extendieron otras 2, en mayo finalmente, o en abril, o en mayo, bueno, tal vez final de abril, comienzos de mayo, le digo a mi jefe, oiga, yo me quiero ir, y mi jefe me dice, acompáñanos, acompáñanos por lo menos hasta diciembre. Y yo, bueno, listo, tienes razón. En agosto me llama y me dice, hay un cargo de innovación global, nosotros nos hemos ganado el Premio Global de Innovación de Discovery, me dijo, hay un cargo global de innovación, pero dime si te vas a ir antes de ofrecértelo. Y yo dije, me voy a ir. Y entonces en ese momento, en agosto, me dice, acompáñanos hasta marzo del otro año. Entonces me la alargó 3 meses más y yo le dije que sí. Y después entendí, Miguel, lo que tú me estás diciendo. Entendí que yo tenía que estar ahí, Claro, tenía todavía que aprender. Hicimos unas cosas maravillosas en pandemia. Por ejemplo, viendo tanta gente en la casa encerrada con niños chiquitos que no pueden ir al colegio, dijimos, ¿qué podemos hacer? Abrimos la aplicación de Discovery Kids, trabajamos toda América Latina de la mano, nos inventamos un concurso que se llama 1 Million Kids, ¿no? De cómo llegamos a 1 millón de niños en América Latina con la aplicación qué bacano. gratis. Es una aplicación segura, educativa, para que no pierdan tiempo en sus casas, para que sus papás estén tranquilos con ellos y los papás puedan trabajar. Entonces, hubo tantas cosas tan maravillosas en pandemia que hoy entendí eso, Miguel. Hoy entendí que yo tenía que estar ahí para dar de mí y también para recibir, para enseñar y también para aprender. Sí, sí, de acuerdo. Y lo otro que te quería decir, con esto que tú dices, digamos, el título de tu primera lección, que el 100% de lo que pasa está en la mente, y entendiendo que estamos hablando de magia, me parece súper chévere porque desde la magia que yo hago, ¿cierto? Desde la construcción de ilusiones y demás, hay una cosa muy bonita y es que la magia pasa es en la mente del espectador, Claro, ¿cierto?
Entonces, cuando uno entiende eso, como mago o como artista, digamos, el asunto se vuelve muy divertido porque es yo como construyo algo para tu mente, para que tú lo vivas, a pesar de que tú lo vas a estar viviendo de una manera diferente a como yo la voy a estar viviendo, ¿cierto? Porque yo Claro, tengo que estar es preocupado por la técnica, por el movimiento, por el yo no sé qué, por lo que no se puede ver, justamente para que quien sí lo está viendo pueda gozársela. claro. Entonces me parece súper bonito esa primera lección. Me encanta también Ah, ese símil que haces. Claramente la magia pasa en la mente de todos. El así mago es es, el Claro, instrumento y la magia pasa en nuestra mente también. así así es. es. Total, totalmente. Ay, no, Bueno, Caro, vamos a qué la chévere. segunda. Ahora una historia de la segunda, de seguir el llamado del alma, aunque claro, pues que toda la historia de vida es seguir el llamado del alma, podríamos decir, Pero sobre el final. mira que de esa historia, eh, cuando uno no sigue el llamado del alma, uno está esclavo, uno está preso. Y yo llegué a ese punto, como era tan workaholic, yo llegué a ese punto donde había momentos en que me faltaba el aire, pero más les digo literalmente. O sea, yo me acuerdo subirme a un carro y tenía que asomar la cabeza por la ventana y como que necesitaba oxígeno. O sea, yo me empecé a sentir ahogada, pero como estaba tan encarretada con el trabajo, como que vamos ignorando las señales que hay. Como que, ay, como cuando uno echa el mugrecito debajo de la alfombra, esto no hace nada. Pues así hice yo. Y, y un día salí muy tarde de RCN en televisión, pues porque yo trabajaba, lo que les digo, la primera vez que yo salí de trabajar con Luz Díaz fue cuando estuve en Google, yo siempre trabajaba hasta tardísimo, el tiempo 10:30 de la noche, yo iba manejando en piloto automático en mi carro, y cuando pasé por debajo del puente de la calle 100 con autopista, así en plena curva, como que mi mente que estaba por ahí dando vueltas mientras el cuerpo manejaba, la mente como que vuelve y se da cuenta que yo estoy atacada llorando, y yo, y como porque están saliendo lágrimas de mis ojos. Y, y en ese momento fui muy consciente, o sea, como que volví a habitar el cuerpo y sentí un vacío en el corazón, así como un hueco, como si el aire me pudiera así atravesar frío acá. Y eso fue como muy teso. Yo dije, ¿y esta vaina qué es? ¿Por qué tengo yo esto? Y además reconocí que no era nuevo, reconocí que yo venía cargando esa sensación como de vacío acá, como de frío. Y entonces dije, pues hay que hacer algo. Entonces, pues la mente lógica, que es la que nos enseñan a usar, dijo, a ver, mijita, no se queje, usted tiene casa, se la debe al banco, pero tiene casa, tiene carro, tiene trabajo. ¿De qué se anda quejando? Tiene hija. Hay que casarse, se casó, hay que tener hijos, tiene hija, tiene un buen jefe. No sea, esa mente lógica que no nos deja sentir y nos aplaca, y pues evidentemente esa mente ganó. Yo sí tenía como unas ganas de saber qué era que estaba pasando acá, pero a los 2 días además estaba otra vez pues en mi tema trabajo, estaba en una oficina súper elegante de abogados en Bogotá, estaba firmando un contrato de un negocio divino que habíamos cerrado, con fresas, con champaña, listos ahí para el brindis, y me entra la llamada y es mi padre, y ahí es cuando me dice que tiene cáncer, y yo, ay papi, eso se cura, relajado, que eso ahí la ciencia ha avanzado mucho. Y en principio me dijo, tengo más de 20 metástasis. Luego cuando hablé con el oncólogo supe que eran 100. Pero cuando me dijo 20, hasta ahí me llegó el optimismo y yo me ataqué a llorar. Yo no sé cómo cogí mi cartera, mis cosas, bajé corriendo las escaleras de ese edificio, salí a la calle, a la novena, sentí el viento sobre la cara. Y en ese momento dije, hay que hacer algo. Y me puse en modo a hacer. Y esto fue el comienzo de ese periodo que fue la noche oscura de mi vida, pero fue la noche que, como dice el refrán, nunca está más oscuro que antes del amanecer. Y Ujú. durante 2 años me dediqué por amor y desde el amor a mi padre. En esos 2 años se me desbarató el matrimonio, la quiebra económica, todo lo que ya les mencioné. Pero fueron 2 años donde desperté, donde saqué la zombie, porque es que yo vivía en zombie, en piloto automático, dormida, en la vida que toca, la vida me vivía, no la vivía yo a ella, la agenda me dominaba, no tenía yo como control sobre mí. Y entonces salí del zombie, salí del automático y para mí eso fue absolutamente maravilloso. Y ahí fue cuando entendí el llamado del alma. Y hoy que sigo el llamado del alma me siento más libre que nunca, Y más libre que te, nunca. te iba a decir algo que, no sé, un poco como desde mi propia experiencia. Yo creo que eh, cuando uno encuentra propósito en lo que hace y tiene la fortuna de poder trabajar en algo que te da propósito, que te conecta,
con esos temas superiores, pues, de cada uno vive libre, así como lo dices tú, y vive feliz y trabaja en el nirvana, pues. Pero, pero tú mencionaste ahorita que tú te habías dado cuenta de cuál era tu propósito antes de poder renunciar. Sí, así es. Y entonces yo lo único que me imagino es, eso debió haber sido un proceso súper angustioso, porque es que si uno tiene claro qué es lo que le da propósito a su vida, pero está en otra cosa, el conflicto interno debe ser todavía mayor. Sí, pero lo que te digo, la emoción predominante que yo tuve era el miedo. Claro, Yo tenía era el miedo a renunciar y tenía adicionalmente los dulces que me aparecían. O sea, me aparece sí, un dulce como Google, me aparece un dulce como un puesto regional Latinoamerican Discovery con todo el tema de transformación digital. Entonces, entre el miedo a renunciar y los dulces que me aparecían, pues fui aplazando y aplazando. sí, Pero uno digamos, sí lo que tú siente dices acá. ahora, la mente racional, digamos que te entretiene el alma. Sí, Eh, sí, sí, sí. La embolata, pero ojo, el alma gana. Porque es que el por alma empieza a supuesto, tratar de bloquear la puerta y aquí uno dice, por mi hijita, supuesto. muévase que usted no está hecha Por eso para esto, sino terminaste para esto. llorando pasando bajo de un puente en el carro. Sí, así es, así es. Qué El bien. alma golpea hasta que uno le para bolas, y si uno le para bolas le va subiendo el volumen. Pues a mí me subió el volumen con la desbaratada del castillo. Entonces Claro, entendía que me llamaba. Entonces, primera parte, entender. Listo, entendí, chuleado, me sentía feliz, sentía mi corazón en expansión. Ahora a ejecutar. ¿Ya entendió, mi hijita? Ahora ejecutar. Y ahí fueron ese otro periodo que se me alargó con los dulces que me aparecieron hasta que finalmente tuve la certeza, la voz que oí en mi cabeza, y dije, pues ahora sí a ejecutar, pero más desde la paz, ya no es de un lugar de tengo claro. miedo, sino es de un lugar de tengo certeza. Y ahí me lancé. Y la prueba, y a mí esta frase me la dijeron en ese retiro y nunca se me olvida. Cuando damos un paso de coraje, Dios nos da 1000 pasos de ayuda. Y así ha sido. Ah, qué Es- tan bonita esa frase. Ay, Caro, esa va para el libro, Miguel. Así es. Nosotros tenemos una recopilación de las frases célebres de los invitados, que hay unas que nos encantan. Y esa está espectacular para el libro. Claro, y entonces cerremos con una última historiecita alrededor de entonces de la magia sí existe, de cómo te diste cuenta y cómo llegaste a la conclusión de que la magia sí existe. Pues mira, cuando todo el mundo se me derrumbó literalmente, yo estaba feliz. O sea, no porque se me hubiera derrumbado, sino que era un proceso de saber a qué me llamaba el alma, de sentir mi corazón en expansión. Entonces, cuando yo salgo de todo la muerte de mi papá y me encuentro, de verdad, mi matrimonio desbaratado, me encuentro llena de deudas, los bancos, como que todo estaba al revés, pero yo estaba feliz por dentro. Y entonces yo digo, si uno está bien por dentro, y no era que no me importara, voy a tratar como de explicarlo. Claramente sabía que estar con los bancos persiguiendo a la uno es delicado, claramente saber que un divorcio pues es delicado, pero por dentro estaba bien. Entonces dije, tengo que entender qué puedo hacer, y es cuando empiezo a estudiar de neurociencia, es cuando empiezo a estudiar también de física, y es cuando empiezo a entender lo que uno de los más grandes físicos de nuestra era ha llamado la operación creativa de niveles de realidad subyacente, la capacidad que tenemos de crear niveles de realidad que no los estamos viendo, pero terminan manifestándose. Entonces empiezo a entender toda la teoría física del holograma, empiezo a entender de verdad la física cuántica, hasta donde uno puede entender porque es extremadamente compleja, y empiezo a decir miércoles, el poder de la conciencia es muy poderoso. El famoso experimento de la doble rendija, el double slit experiment, el experimento del observador, o sea, empieza a entender tantas cosas y digo, si la conciencia es así de poderosa, teóricamente, en el mundo cuántico, y ya se ha empezado a mostrar que funcionan en objetos visibles al ojo humano y en seres vivos, pues de verdad uno puede con conciencia empezar a practicar, y así se hace la magia. Y les voy a contar una historia, que es la historia de cómo creé yo a Juan, que es el amor de mi vida, con el que estoy felizmente recasada. A todas estas tengo la mejor relación con el papá de mi hija, que es un excelente papá, somos vecinos. ¿Cómo será que Juan y Camilo son amigos? O sea, eso sí, imagínense, vivo unas escaleritas, mi hija sube y baja, son amigos.
pero yo lo creé haciendo meditaciones de coherencia, meditaciones que alinean el cerebro del corazón con el pequeño cerebro que tenemos, con el cerebro de la cabeza, con el pequeño cerebro del tamaño de un ratón, 40.000 neuronas que tenemos en el corazón. O sea, hay meditaciones de coherencia que sabían nuestros ancestros que sirven para comunicarnos con la conciencia universal, como decía Max Planck, el premio Nobel de Física, la matriz detrás de la cual se origina todo lo que existe, la matriz desde donde se origina todo lo que existe, una inteligencia. Él dice, debemos asumir, tras esa fuerza que origina todo, una inteligencia superior, una matriz, una mamá de donde viene todo. Y hay maneras de conectarnos con esa matriz, y en meditación, y en ejercicios de conciencia, y en emociones elevadas, que son todas las emociones que vienen del amor. Y pues para hacer la historia corta y no meterme en honduras científicas, la magia existe de verdad y la magia se puede hacer. Y esa es mi tercera lección. Y lo que te diría es que eso pues es poderosísimo cuando lo entendemos y empezamos a actuar en consecuencia. La calidad de vida mejora, las puertas se abren. De repente uno necesita una plata para pagar una baña y alguien que le prestó una plata hace 50 años que uno se acuerda lo llama y le dice, oye, te tengo esta plata. Empiezan a pasar coincidencias y la gente dice, no, yo no creo en la magia. Yo le digo, a ver, dígame si no le ha pasado alguna vez que piense en alguien y de repente esa persona lo llama, le manda un WhatsApp, se lo encuentra en la calle. Ah, sí, bueno, pues es una muestrica chiquita de la magia que usted puede hacer. Y ya, he hablado un montón, ¿no? Así es. Acabo la hora. No, Caro, pero No, pues estuvo genial. demasiado chévere, demasiado, demasiado chévere y pues como lo dije al principio, qué delicia oír esta historia con más detalles porque de verdad que me parece espectacular y me encantó como esa frase que nos diste de cuando uno da un paso de coraje, Dios le da 1000 pasos de ayuda porque creo que pues que resume mucho de lo que nos contaste hoy y me encantó pues como para cerrar la conversación con un resumen. Yo normalmente hago un resumen al final de las 3 lecciones, pero yo creo que esa frase es el mejor resumen. Creo que no necesitamos 3 lecciones resumen porque igual ya las dijimos muchas veces, pero con esa frase creo que el mejor resumen de todos. Así es. Qué Bueno, conversación tan agradable, Carolina, y qué historia tan fascinante. De verdad que me parece súper chévere. Ay, divinos los dos, muchas, muchas gracias. Un placer y un honor estar acá con ustedes. ay, bueno, Miguel, ¿tú Muchísimas tienes gracias. alguna otra pregunta o nos ha No, llegado alguna pregunta? no, por ahora no. Nada, bueno, y yo creo que yo también hice las mías sobre la marcha, entonces, Caro, nada, yo sé que ambos necesitan terminar a las 5 en punto, entonces estamos perfecto, falta un minuto, entonces de verdad que mil gracias, Caro, de nuevo por haber aceptado nuestra invitación y por compartir con nosotros tu historia y tus lecciones, que de verdad que espectaculares. Con todo el amor del mundo, pásenme el link, lo cuelgo también en redes, en mis redes sociales, en mi canal de YouTube y todo para que la gente también los conozca y sepa que tienen 3 lecciones y qué maravilla. Muchas Muchas gracias. gracias. Súper. Bueno, Caro, mil gracias y seguimos en contacto. Dale. Qué rico. Abrazos. Seguiremos haciendo magia, Carolina. Sí. Obvio, obvio. A eso vinimos, a hacer nuestra magia. Hay una frase de Wayne Dyer que a mí me fascina. Y Wayne Dyer decía, no te mueras sin que el mundo haya conocido tu música. Y la pregunta es, ¿cuál es esa música que tienes ahí guardada y que el mundo merece conocer? Divino. Muchas gracias. Broche de oro. Chao, hermosos, chao. Gracias.